sea delito, tiene que haber ¿qué cosa? Culpabilidad. Porque la culpabilidad es el reproche que yo le puedo hacer a una persona de su conducta. Si yo le puedo reprochar a una persona su conducta, o sea, si la persona tiene la capacidad de que pueda ser reprochable, es culpable. Porque si no está en capacidad de que yo le reproche su conducta, no es culpable. Ejemplo, ¿tú le puedes reprochar su conducta a un loco? No puede, pues. No puede reprocharle su conducta. Y si no le puedo reprochar su conducta, no es culpable. Y recuerden, el delito es acción típica, antijurídica y culpable. ¿Puedo llegar hasta la antijuridicidad? Sí, puedo llegar. Es el injusto penal. Pero no puedo llegar a la culpabilidad porque de repente hay alguna circunstancia que elimina la reprochabilidad de la conducta del sujeto. Vamos. Muy bien. Muy bien. Adicionalmente, cuando estás viendo el tema del análisis del delito, ¿qué tenemos que ver? Tentativa, autoría y participación. Y además, si tienes concurso. La tentativa, que va a ser seguramente visto con más profundidad con algún otro docente, solamente se da cuando se inicia la ejecución del delito. Recuerden ustedes el famoso inter criminis, ¿cierto? ¿Cómo se llama todo esto? Se llama el intercrimen. El famoso intercrimen. Intercrimen. Ya está. Los actos preparatorios no son punibles. No, acá lo voy a poner, no son punibles. Los actos preparatorios no son punibles. Son parte del intercrimen, pero no son punibles. Salvo excepciones. Salvo excepciones. Por política criminal, por ejemplo, los actos preparatorios en temas de terrorismo y tráfico de drogas constituyen delito. Pero por política criminal, lo que se conoce como la famosa conspiración. La conspiración no es otra cosa que actos preparatorios, nada más. ¿Estamos? Pero por política criminal, solamente en esos tipos penales, ¿ah? Para hablar de tentativa, señores, tiene que empezar ¿qué cosa? La ejecución del delito. Porque claro, si no hay ejecución, si no he empezado a ejecutar el delito, no puede haber tentativa. ¿Ok? La tentativa es a partir de la ejecución. Lo anterior son actos preparatorios. Por ejemplo, yo quiero matar a mi suegra. Porque me cae gorda. Aquí no le cae gorda. Bueno, a mí no, yo lo quiero mucho. ¿Estamos? Porque siempre me manda mi lechoncito los fines de semana. Además con el tremendo muñeco que llegué a su hija, ¿qué más quiere? No me sonó nada más. Miren. Me cae mal la tía.
candiala. Hoy día la mato. Me voy a la ferretería y compro Racumín. Acto preparatorio. Compro la Coca-Cola, compro el pollo a la brasa, la invito a la vieja a cenar, preparo la mesa, le tengo la Coca-Cola con Racumín. Acto preparatorio. Cuando el delito estaba en la teoría de las acciones, las consecuencias necesarias, hasta el que preparó, el que fabricó el Racumín era culpable. No, pero eso ya pasó, estamos en el enfoque finalismo, ¿cierto? Si la tía empieza a tomarla, en ese momento estoy ejecutando el delito. Y si me arrepiento, la tía tome, la veo que se cae, lo siento, comienza a patalear y me arrepiento y la llevo a la clínica y le salvo la vida. Tentativa. Habrá un homicidio en grado de tentativa. Que pues una tentativa frustrada, una tentativa que yo mismo la he evitado, o que de repente la dejé que se muera la tía y yo me quité, ojalá que se muere, en vez de opción la salvó. Pero igual hay tentativa. Lo que les quiero decir, para hablar de tentativa, se tiene que empezar a ejecutar el delito. No hay tentativa si no se empieza a ejecutar el delito. ¿Estamos? Lo demás son actos preparatorios. Los actos preparatorios no son punibles. ¿Estamos? Muy bien. Dentro del tema de la autoría y grado de participación, ya lo vimos delante. Autor y partícipes. Todos tienen la misma pena. Recuerden ustedes, todos tienen la misma pena, ¿no es cierto? Según la ley. Esto lo recojo. Todos tienen la misma pena. ¿A qué pena nos referimos? A la abstracta. Abstracta. Ahí está, la pena abstracta. A esta pena se refiere, por favor. A esta pena, a la pena abstracta, no a la pena concreta. Cuando la ley dice el cómplice tiene la misma pena que el autor, se refiere a la pena abstracta. ¿Y cuál es la pena abstracta? ¿La que está dónde? La que está en el tipo penal. La pena abstracta es la que está en el tipo penal. Por ejemplo, artículo 106, homicidio simple. ¿De cuántos homicidios simples se puede poner la pena? Bueno, lo inventamos. 2 años a 15 años. Ya está. Dentro de este margen se establece la pena concreta. A todos, al autor inmediato, al autor intelectual, al cómplice primario, al cómplice secundario, a todos les voy a aplicar la misma pena, pero la pena abstracta, es decir, la pena del tipo de 2 a 15 años. Cuando el juez va a sentenciar, obviamente, ¿no es cierto? En la sentencia, ¿qué tipo de pena se da? Concreta. Esta es la pena concreta. ¿Se da dónde? En la sentencia. ¿Vamos? ¿Listo? Entonces, en la sentencia no le vas a poner pues la misma pena al cómplice primario que al autor. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ahí vienen los famosos grados de participación. Al autor directo le pondré 15 años. Al autor primario le pondré 8 años. Al autor secundario le pondré 2 años. Pena concreta. Pero a todos se les ha respetado el margen de la pena abstracta. Yo no le puedo poner, por ejemplo, no, a este pata le voy a poner autor directo, le voy a poner 20. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque la pena abstracta dice máximo 15 años. Estamos. Al autor al cómplice secundario le voy a poner 2 días. Depende, pues.
Porque recuerden que el juez puede ponerte por debajo del mínimo cuando eres menor de 18 años, perdón, estás entre 18 y 21 años, cuando ha habido confesión sincera y una serie de circunstancias. O sea, el mínimo puede variar, el máximo no varía. El máximo no varía. Salvo que estés en concurso real. Salvo que estés. Ahí no vamos a ver los concursos de... Perdón. Por eso, ahí tienes que irte a los márgenes que te da el artículo 45 y 46 del Código. En los artículos 45A, 45B y tienes todo el abecedario, te establecen cuáles son los criterios que tiene que establecer y tener en cuenta el juez al momento de establecer la pena concreta. Si la norma te dice que si al residente se le pone 1/3 más de la pena máxima, está dentro de la ley. ¿Estamos? Si el código te lo establece. Por eso ahora existen los famosos tercios, pues, ¿no? Que tienen antecedentes, que tienen incidentes, etc. ¿Ah? Ya cuando vean ustedes la teoría de la pena, van a ver todo eso, que eso es matemático, ¿eh? Eso es matemático. La próxima clase que venga le voy a hacer la matemática. Creo que tengo 2 clases como. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Si no han entendido, no se preocupen, que el próximo año hacemos otro diplomado. Vamos a repetirlo mismo. Me va a costar el doble, porque no va a estar empezando todo de lo mismo, pues. Muy bien. Entonces, autoría y participación. Acá hay varias cosas de alternativas, ¿no? Recuerden, autor. ¿Cuántas clases de autor existen? ¿Ah? Directo. Y vamos. El autor inmediato también es el famoso autor intelectual, pues. ¿Qué da la idea? Pero para ser autor, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? ¿Quién es autor? El que tiene el dominio. ¿Dominio de qué? De hecho. Solamente el que tiene dominio del hecho es autor. ¿Estamos? Solamente. El resto no. El cómplice no puede ser autor porque no tiene dominio del hecho. El instigador tampoco. Al instigador yo lo instigaré. Perdón, yo sancioné por instigar. Yo no instigo, por ejemplo, al flaco, oye, ¿sabes qué? El flaco de ahí, se quiere robar tu billetera. Es más, ha dicho que tú eres un vago. Anda, pégale, saca la muerte, porque ya tiene total. Yo estoy instigándolo. Mi dominio de derecho es en este momento, nada más, donde yo lo estoy instigando. Yo soy autor de instigación. Pero si en base a que yo le he dado la cizaña, ¿no es cierto? La cizaña es una instigación, por otra parte. Para las viejas chismosas, la cizaña. La vieja cizañera, el instigador. Una vez que él sale y ha decidido pegarlo y matarlo, yo ya no tengo dominio de ese hecho. Lo que él haga, lo mate o lo lesione, él es autor. Yo ya salí de ahí. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento él tiene el dominio del hecho. Porque él puede decir, está bien, pues no es tu problema. Está bien, pues déjalo que hable mal. A ti te pica, ¿qué cosa? Te duele, ¿no es cierto? Él tiene dominio del hecho. Pero si yo le digo, anda, pégale, y él lo mata, ya no es mi culpa, pues yo he hecho que le pegue nomás. ¿A qué lo mató? Porque yo no tengo dominio del hecho. Mi instigación ha sido para que le pegue, no para que lo mate. Igual, el instigador también tiene la misma pena del autor, pero la pena abstracta. Obviamente, al instigador, dependiendo del grado de instigación, incluso le pueden poner pena más grave que al autor directo. Por ejemplo, si yo instigo a un muchacho de 19 años a matar,
y hay una pena grave, de repente a él, por edad restringida le ponen 10 años y a mí por instigador me ponen 15. ¿Se dan cuenta? O sea, la pena concreta depende de las circunstancias de tu participación. ¿Estamos? Muy bien. Y la participación, como ustedes saben, ¿quiénes son los de la participación? Son los cómplices. Que pueden ser primario y secundario. ¿Está claro? Primario y secundario. El primario, el cómplice primario, es aquel que es necesaria su participación en el criminal. Sin su participación no se puede llevar a cabo el evento criminal. Porque es primario, es importante. Por ejemplo, vamos a asaltar un banco, pero nosotros necesitamos que el administrador nos facilite. Y para eso el administrador se colude con nosotros. Llegan a las 8 de la mañana que no hay nadie, yo voy a dejar la llave de la caja fuerte al costado. No se preocupen, su participación es importante. El campana, el que tiene aquí en la ayuda, ese es secundario, porque cualquiera lo puede hacer. En cambio, ese acto de dejar la llave de la red no lo puede hacer cualquiera, solamente el administrador. No tiene dominio de derecho, pero es cómplice primario. Como consecuencia, obviamente cuando haya la pena, ambos tienen la misma pena abstracta, pero cuando vayan a la pena concreta, obviamente la pena del primario tiene que ser mucho más alta que la pena del cómplice secundario. ¿Claro? Son los famosos grados de participación. Esto de acá es lo que se conoce, todo esto se conoce como los grados de participación. ¿Está claro? Y el concurso. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Recuerden, hablen ahora o callen para siempre. Yo estoy acá, a mí me pagan para que yo les absuelva todas sus dudas. ¿Ah? Y si no les puedo absorber sus dudas, ya opinen ustedes. Preguntas, ¿sabes? Preguntas. Doctor, y en ese falta de usted de autores, autor directo, inmediato, ahí también habrá un indirecto inmediato. El de autor mediato es el autor intelectual, también se le conoce como autor intelectual. O el autor indirecto. ¿Ya? La gran diferencia es el autor directo y el autor mediato. Se acabó esto. Ya puede haber lo que tú quieras. Pero lo que está dominando ahora para temas de criminalidad organizada es la teoría del autor mediato. ¿Por qué? Porque a los grandes criminales nunca los vas a agarrar con las manos en la masa. ¡Nunca! Al Chapo, ¿saben quién es el Chapo, no? Hasta su serie tiene. ¿Ustedes creen que al Chapo lo han agarrado con merca? Nunca lo han agarrado con merca. Porque él es uno de los jerarcas de la organización criminal. Ellos no tocan la merca, ni lo ven. Eso tienen toda una estructura criminal. Los chupes son los que cargan la merca. Hay supervisores, hay administradores, es una empresa, pues. Hay responsables sectoriales, responsables regionales, etc. Pero él se encarga de qué? De los convenios internacionales, de establecer la ruta, de hacer los contratos, etc. Pero él no ve la merca. Consecuencia, normalmente, para llegar al autor mediato, este es un tema procesal, teoría de la prueba, para llegar al autor mediato, perdón, tenemos que utilizar ¿qué tipo de prueba? Prueba indiciaria. Muy difícil que tú tengas prueba directa contra un autor directo. Muy difícil. No significa que no hay. Muy difícil. 99.9% no hay. Tienes que ir a la prueba indiciaria. Y eso ya la prueba indiciaria ya se analiza en lo que es la teoría de la prueba. Pero si ustedes quieren tener un conocimiento básico de prueba indiciaria, anoten
Lean la sentencia de habeas corpus del caso Yamoja del Tribunal Constitucional, o sea, del Olimpo. Ahí, en esa sentencia de 30 o 40 páginas, si no es menos, ahí ustedes van a aprender lo siguiente: argumentación jurídica. Es una clase maestra de argumentación jurídica esa sentencia. Y segundo, teoría de la prueba. Tercero, análisis de prueba indiciaria. ¿Para qué tantos libros? Ahí nomás está. Esa sentencia debe ser lectura obligatoria de todo penalista. De todo penalista. Lectura de almohada. Léanla, porque es una sentencia como para bruto, o sea, como para nosotros. Bien simple. Bien simple. ¿Estamos? Muy bien. Ya. Concurso. El concurso de delitos es de dos clases. El concurso real y el concurso ideal. ¿Está claro? ¿Estamos? El concurso real, a su vez, es de dos clases. El homogéneo y el heterogéneo. Igual, el concurso ideal también es de dos clases, homogéneo y heterogéneo. ¡Vamos! Salió bonito, miren, sin ver, le tocó. ¿Cuál es la diferencia entre un concurso real y un concurso ideal? A ver, ¿quién alza el miembro? O sea, la mano. A ver tú, que tienes pinta de estar en el jardín de la cuna. En el caso del real es cuando los delitos son similares. Cuando pertenecen al mismo delito. Ese era pues homogéneo. Concurso real y concurso ideal. El concurso real es cuando se le acusa de varios delitos y se le sentencia por todos los delitos. En el concurso ideal cuando se le sentencia por un solo delito. No, si es concurso, tanto concurso ideal y concurso real, siempre hay varios delitos. Siempre. Otro. Dígame, doctora. La acción real son varias acciones, en ideal una sola acción, varios delitos. Perdón, a ver, repítalo. En un concurso ideal es una sola acción, se pueden cometer varios delitos. En un concurso ideal, una acción, varios delitos. Y un concurso real, varias acciones, varios delitos. Cuando la gente realiza varias acciones. exacto. El concurso real, señores, varias acciones violentan varios bienes jurídicos protegidos. Hoy día robo, mañana robo, pasado hurto. Si yo hago varias acciones en diferentes momentos, pero violento el mismo bien jurídico protegido, estoy frente a un concurso real homogéneo. Ejemplo, hoy día robo, mañana robo, pasado robo, son diferentes acciones, ¿no es cierto? Pero estoy cometiendo el mismo injusto penal, homogéneo. Hoy día robo, mañana hurto, pasado estafo, concurso real, heterogéneo, son varios tipos de delitos. El concurso ideal, con una sola acción, cometo varios delitos. Por ejemplo, me voy con mi carro y hay 4 muchachos y los atropello a los 3 y a los 3 los mato. Una sola acción. A los 3 los maté, homicidio culposo, concurso ideal homogéneo. Igual, estoy con mi carro, a uno lo mato, a otro lo lesiono y encima me tumbo el poste, concurso ideal heterogéneo. ¿Estamos? ¿Estamos? Otro ejemplo para que no se olviden, porque aquí todos son mayores de edad, ¿verdad? Todos mayores de edad. Hay mujeres multiorgásmicas, ¿sí o no? Claro. Hay mujeres multiorgásmicas, es decir, con una sola relación sexual tienen varios órganos, concurso real ideal. Con una sola acción, ¿sí o no? Claro. En cambio el hombre siempre es realista, pues. Por eso siempre las mujeres son idealistas, en cambio el hombre no puede tener varios órganos.
Tiene que ir despacio, uno por uno, ¿cierto? Ahí está la diferencia entre concurso real y concurso ideal. No se les olvide. ¿Cuál es la diferencia en la pena? En el concurso real, las penas se suman. Se suman. ¿Ok? En el concurso ideal se aplica la pena del delito más grave. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí está la diferencia. ¿Ok? En el concurso real, las penas se suman. En el concurso ideal, las penas, se aplica la pena del delito más grave. Si yo, con mi carro, atropello a 3 personas, a uno lo lesiono, lesiones graves, otro lesiones simples, y otro lo mato, me aplican la pena del delito más grave. O sea, el homicidio culposo. En un delito real, maté, robé y estafé, las penas se van sumando. Lo que ocurre es que cuando se suman las penas en el concurso real, la suma no puede ser más de 35 años. No puede ser, no es como en Estados Unidos que te clavan 500, 800, no, acá son de 35. ¿Sí o no? ¿Por qué no podemos pasar de 35 años? ¿Por qué no? No, ¿cuál constitución? No tiene que ver con constitución. Porque la pena privativa de libertad en el Perú es de 2 días a 35 años. La pena máxima. Y además hay otra pena que es la cadena perpetua. Si estás en un concurso real y alguno de los delitos es sancionado con pena de cadena perpetua, ya para qué vas a sumar, de arranque en clave la cadena perpetua. Vamos. ¿Ok? Preguntas. Y nunca se van a olvidar del concurso real. Sumando las penas en el delito, en el concurso real, pasa los 35. Lo pones al máximo 36. 35. Por ejemplo, supongamos para robo 20 años, estafa 5 años. Ojo, se suman las penas concretas, ¿ah? Las sumas de la pena concreta, no de la pena abstracta, ¿eh? Pues la pena abstracta tiene un mínimo y un máximo. ¿Qué vas a sumar mínimo y un máximo? ¿Sumas lo mínimo o sumas lo máximo? No. ¿Qué dice el plenario? ¿Qué dice la Corte Suprema, el oráculo? Cuando un juez está frente a un concurso real, al momento de aplicar la pena, tiene que aplicarla como si estuviera sentenciando delito por delito. Y entonces el juez tiene que decir: hemos hallado culpable por estafa, por robo y homicidio. Culpable. Hasta ahí ya lo haríamos culpable, ¿no es cierto? Primer argumento. Entonces dice: por robo te voy a aplicar 9 años. Ya está sentenciado por robo. Por estafa te voy a aplicar 6 años. Por el homicidio te voy a aplicar, pongamos, 20 años. Te lo sumo, compadre. ¿Cuánto sabes tu hermano? 35. Ya está, este es tu pena. 35 años. Si por casualidad, dentro de mi análisis, yo te he puesto como pena concreta, supongamos por robo, 12 años, ¿cuánto sería la suma? ¿Cuánto sería? 38. ¿Ah? 38. 38. Ah, pero no te puedo poner 38 años, pues. ¿Por qué? Porque en el Perú la pena máxima es, entonces yo te tengo que poner 35 años. No me queda otro. Así tiene que argumentar, así tiene que hacer su análisis cuando tenga un concurso real. En el concurso ideal no hay problema, porque te voy a clavar los 20 años. Es la pena de delito más grave. No me hago problema en el curso ideal. ¿Verdad? Muy bien. Preguntas. Dúvidas. Doctor, disculpe, ¿qué determina la aplicación del concurso real? ¿Ah? Perdón.
¿qué determina para sentenciar la aplicación del concurso real? Dependiendo de la acción, pues. Por eso que al momento tú tienes que establecer si estás frente a un concurso real o a un concurso ideal. ¿Eso qué significa? ¿Cuántas acciones realicé para violentar varios tipos penales? Si con una acción yo violenté varios delitos, entonces es concurso ideal. Si con varias acciones violenté varios delitos, estoy en concurso real. Como dije el ejemplo, el famoso concurso ideal siempre es el accidente de tránsito. Porque con una sola acción mata lesiones y causa daños materiales. Con una sola acción. Concurso ideal. Heterogéneo. Porque hay varios protegidos. El concurso real es: hoy día mato, mañana robo, mañana estafa. He cometido 3 delitos diferentes en 3 tiempos diferentes. Concurso real. 3 acciones diferentes. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sigues en duda? Muy bien. Doctor, disculpe, yo me pregunto ahí en el concurso real se comete varios delitos, puede ser varios, y bueno, no cabría la posibilidad de que se le considere habitual. No. La habitualidad. La habitualidad es otra cosa. Acá, en la habitualidad es cuando una persona comete durante cierto tiempo, después de haber sido sentenciado, después de haber sido reconocido. Acá tú estás en una acción donde tú lo vas a juzgar. La habitualidad es más que todo una circunstancia para agravar la pena, que tengas antecedentes. No, acá tú estás jugando 3 hechos diferentes, que puede ser hoy día, mañana y pasado. ¿Te das cuenta? El tiempo puede ser más, inclusive. Claro. Una semana. Dentro de la teoría de la pena, recuerda, aplica tú el artículo 45. Puedes aplicar reincidencia, puedes aplicar habitualidad. Pero, suma las penas acá. Recuerden ustedes, cuando el juez va a sentenciar y te va a aplicar la pena concreta, no se basta en este ejemplo tan simple que hemos hecho de concurso real, sino además tiene que saber: oiga, este muchacho tiene entre 18 y 25 años, es habitual, es reincidente. O sea, todo un análisis. Porque de ahí va a sacar su pena. O sea, después de que el juez dice, por ejemplo, para aplicar, recuerden ustedes, pena, recuerden el concurso real, lo voy a sentenciar por cada delito. ¿Ok? Por robo 12, por esto 3, pues. Una vez que llego al máximo, hago mi siguiente análisis. Cabe la posibilidad, supongamos que el máximo acá sea 25 años. ¿No es cierto? ¿Cabe la posibilidad de aumentarle por habitualidad? Puede que sí. ¿Cierto? ¿Cabe la posibilidad de disminuirle porque esté entre 18 y 25 años, 18 y 21 años? Puede que sí. ¿Cabe la posibilidad de disminuirle porque hay confesión sincera? Puede que sí. Ese es un análisis ya de la teoría de la aplicación de la pena. O sea, no es tan simple decirles, como lo digo ahorita, este es lo básico. Pero cuando el juez va a aplicar la pena concreta, tiene que tener en cuenta una serie de condiciones, incluso su grado de cultura. No es lo mismo sentenciar a un abogado que sentenciar a un analfabeto, pese a que cometieron el mismo delito. O sea, tiene que tener un montón de circunstancias. Por eso es que existen determinados criterios que establecen la norma en los artículos 46, 45, 46A y B, y hasta tú la verdad, porque lo has modificado un montón de veces, que el juez tiene que tener en cuenta cuando aplica la pena concreta. Y todo lo que tú dices se puede aplicar al momento de establecerla. Por eso, siempre se fundamenta todo. ¿Por qué le pusiste, supongamos que está entre 12 y 15 años? ¿Por qué le pusiste 15 y no le pusiste 20? ¿Por qué no le pusiste 11? Lo tienes que fundamentar, porque son 11 y no 15. Y entonces, para justamente evitar ese tema de la tanta argumentación etérea, filosófica, los jueces que han hecho, han sacado una ley. Los tercios. Los tercios. Ahora, todo esto tiene que estar bajo la noción de los tercios. Pero los tercios se dan por... En concurso real, recuerden, se sentencia como si fuera delito individual. A cada acto, por cada acto, yo lo voy a sentenciar. Por robo tanto, acá tengo que hacer todo mi análisis de los tercios. Ahí está.
Me voy al segundo delito, tengo todo mi análisis. Me voy al tercero, tengo todo mi análisis. En cada uno tengo que ver si hay, porque de repente aquí ha habido confesión sincera por el robo. De repente por estafa no ha habido confesión sincera, entonces no lo va a dividir por estafa. ¿Te das cuenta? De repente acá ha habido otro tipo de circunstancias. Entonces, una vez que yo he sentenciado por cada uno de los delitos, haciendo uso de los tercios, haciendo uso del artículo 45 y 46 y todas sus literales, y saco mi pena concreta, lo sumo. Y esa es la pena final. Pero tiene que hacerlo delito por delito. Doctor, en ese ejemplo, si el robo lo hubiera cometido en Nazca, el estafa en Ica y el otro en luto, entonces existen las reglas de la acumulación. Ese es procesal. Ese es procesal. Ahí no habría concurso real. Claro. ¿Habría? ¿Por qué no haber concurso real? No habría. Sí hay. ¿Por qué no va a haber concurso real? Porque lo hizo en diferentes ciudades. Eso no tiene nada que ver. El tema del territorio es para la competencia del juez. Habría otro juez allá, hay otro juez. Pero hay reglas de acumulación. ¿Ah? Hay reglas de acumulación. ¿Y eso cómo parte de la regla de acumulación? Depende. ¿Quién encuentra uno primero? ¿Dónde encuentran el delito más grave? ¿Dónde encuentras los restos del delito? Siempre se acumula por la persona, por los delitos. Son reglas del Código Procesal Penal. Pero siempre es obligatorio que lo hagan, o puede cada juez aperturar un proceso independiente. Las normas del derecho penal, las normas del derecho procesal penal son públicas y la norma pública es obligatoria. No es derecho civil. El derecho civil es norma privada que solamente compromete a las partes. El derecho penal es público. Si es público es de estricto cumplimiento. Porque recuerden ustedes, cuando tú violentas una norma de carácter público, el acto es nulo. Cuando tú violentas una norma de carácter privado, el acto es anulable. ¿Ok? Porque el acto nulo no existe. El acto nulo no tiene forma de ser reivindicado. El acto anulable tú lo puedes confirmar, si quieres, porque al final es entre dos partes. En estos temas, si un juez conoce, yo estoy juzgando a la señora, porque ha violado a su vecina en Tacna, ha violado a su vecina en Arequipa y ha violado a su vecina en Ica. En julio, en agosto, en septiembre. Lo agarro en Ica. Y él tiene proceso por esas violaciones allá. ¿Qué tengo que hacer yo como juez? O como fiscal del nuevo Código Procesal Penal, son preparatoria. Si tengo 3 casos, no voy a estar llevándolo juicio por juicio, lo tengo que acumular. ¿Por qué? Porque es la misma persona. Se aplican las reglas de la acumulación. Código Procesal Penal. Sí. Entonces, doctor, se concluyen ya los estadios procesales, por ejemplo. Claro, reglas pues. Tiene que haber reglas. No se pueden acumular procesos que están en diferentes estadios procesal. No puede. Si yo tengo a una persona, a Juan Pérez, en Arequipa, en etapa preliminar, lo tengo en Cusco, en etapa preparatoria, y lo tengo en Ica, en juicio oral, ¿cómo voy a acumular? Pues no puedo. Para acumularse, otra de las reglas es que esté en el mismo estadio procesal. Si no, no se puede. Y ahí tendrá que ser sus juicios en cada ciudad. Bueno, esas son reglas del Código Procesal Penal. ¿Está claro? ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda? Concurso. Muy bien. Muy bien. Seguimos avanzando entonces. Vamos. Eso. Analicemos la acción entonces. ¿Qué es la acción? Es la conducta, comportamiento, pues. La acción. Recuerden, lo primero que analizamos era la acción. La acción como conducta humana, dominada por la voluntad rectora, dirigida a determinado resultado. Así lo establece Ray Maurer.
¿Ok? Es la acción. Tipicidad objetiva y subjetiva. ¿Cuál es la tipicidad objetiva? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la tipicidad objetiva? Hecho. Hechos. ¿Cuál es la tipicidad subjetiva? Dolo. Culpa. ¿Cierto? ¿Vamos? Muy bien. El tipo penal, junto a la parte objetiva, admite una parte subjetiva, formada por el dolo y demás elementos subjetivos. El dolo y la culpa es subjetivo, es interno. Es la parte más difícil de probar. Recuerden, en juicio, ¿qué se prueba? ¿Quiénes son abogados? A ver, levanten la mano, ¿quiénes son abogados? Nadie es abogado. Con razón no me entienden, estoy gritando en clase de arquitecto, creo. Con razón, ¿cómo está así? Cuando van a juicio, ¿qué prueban? ¿Qué se prueba en juicio? ¿Qué se prueba en juicio? ¿Ah? No. ¿Ah? No. 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 ¿Qué se prueba en juicio? La acción. ¿Qué se prueba en juicio? ¿Qué vas a probar en juicio? Depende de qué parte sería, ¿no? ¿Ustedes explican qué prueba? Ahí ya te la comisión de delito y el nexo de la comisión de delito entre el... No. ¿Qué pruebas en juicio? Acción. No. No. A ver, doctor Díaz, ¿qué prueba? Se cometió el delito, ¿no? No, La conducta de la gente. tampoco. ¿Qué pruebas en juicio? Miren, ¿ah? Miren. La inocencia y responsabilidad. Tampoco. Miren, ¿ah? Ese es un hecho. ¿Es un hecho o no es un hecho? ¿Lo tengo que probar? ¿Por qué? ¿Qué está ahí en el suelo? ¿Qué voy a probar? ¿Qué voy a probar? El resultado de Cuando uno va a juicio, va a probar las circunstancias, cómo se produjo esos hechos. Circunstancias. A consecuencia de probar las circunstancias, voy a determinar la responsabilidad o no del imputado o el acusado. Y entonces, para probar las circunstancias, ¿qué pruebo? ¿Qué pregunto? ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué más? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Aquí está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con qué? Si yo tengo respuestas, tengo un caso penal. Si me falta una respuesta a una pregunta, no tengo nada. Para poder sentenciar a una persona con grado de certeza, tengo que probarme todas esas preguntas. ¿Quién mató? ¿A quién mató? ¿Cuándo lo mató? ¿Cómo lo mató? ¿Dónde lo mató? ¿Por qué lo mató? ¿Con qué lo mató? Eso lo tengo que probar. ¿Qué son esos? ¿Son circunstancias o no son circunstancias? Perdón. Entonces yo a juicio no voy a probar si es culpable o no es culpable. Yo me voy a probar ¿qué cosa? Las circunstancias. Voy a probar circunstancias. Si yo logro probar todas las circunstancias, no tiene que sentenciar. Más allá de duda razonable. Más allá. Si yo pruebo que el acusado, o sea, ¿quién fue?
Si yo pruebo que eres la víctima, ¿a quién se lo hizo? Si yo pruebo cuándo fue, o sea, lugar, día, fecha, cómo lo hizo, la forma como lo hizo, dónde lo hizo, el móvil, ¿por qué lo hizo? El móvil. ¿Lo mató por venganza? ¿Lo mató para robarle? ¿Lo mató porque por legítimo, qué sé yo, porque le estaba sacando la vuelta con su mujer, etc.? ¿Con qué lo mató? ¿Con arma blanca, veneno, pistola? Todas esas circunstancias. Eso es lo que se prueba en juicio. No si es responsable, si no es responsable, que no. Todo eso encierra eso, pues. Si yo a tener eso, tal vez sea responsable, ¿no? Si yo no llego a probar alguna de esas, si no tengo respuesta positiva, esa pregunta, no tienen que absolver, pues. ¿Sí o no? Yo no puedo establecer que él fue, o si no hay víctima, o yo no puedo establecer cuándo fue, o yo no puedo establecer cuál fue el móvil. O sea, todo eso tiene que estar relacionado uno con otro. ¿Y cómo lo relaciono? ¿A través de qué lo voy a relacionar? A través de la prueba. A través de la prueba. ¿Okay? A través de la prueba. En juicio se va a probar. No se va a preguntar qué pasó, se va a demostrar lo que pasó. Nunca se olviden eso. A juicio no se va a averiguar qué pasó. A juicio vamos a probar lo que pasó. Nuestra teoría. Yo voy a probar que esto pasó así. Yo voy a probar que es inocente. Mi teoría. Yo voy a probar. ¿En base a qué? En base a prueba. La prueba se produce ¿dónde? ¿Dónde se produce la prueba? La prueba se produce en juicio oral. Antes, en etapa intermedia, en etapa preparatoria, en investigación preliminar, no hay pruebas, no existen pruebas. Existen elementos probatorios, existen evidencias. Esas evidencias, esos elementos probatorios, yo los voy a llevar a juicio y los voy a convertir en prueba. ¿Cuál es el momento mágico en que yo una evidencia, este es el arma blanca que lo encontré en el lugar de los hechos, cuál es el momento mágico en que esta evidencia que encontré en la escena de delito yo lo convierto en prueba? ¿Cuál es el momento mágico? El contradictorio, el debate entre las partes, y eso se da solamente en juicio oral. Si yo no llevo el arma a juicio, no puedo, el juez no puede sentenciar, ¿sabes? Si yo no debatí al testigo, el juez no lo puede tomar en cuenta. Una sentencia, la fundamentación de la sentencia dice en base a pruebas, no dice en base a evidencias, no dice en base a elementos, no, prueba. Solo se prueba. Y las pruebas se van a dar, y las pruebas que se analizan y se fundamentan en sentencias son las pruebas que se han actuado en juicio oral. Por eso es que si tu testigo no va, ya fuiste si tu testigo no va. Oiga, pero declaró a nivel policial. Sí, pero no vine acá para el debate. Salvo que haya muerto mi testigo y entonces puedo meter su declaración escrita en la policía como instrumento, porque mi testigo no pudo venir, porque se murió. Pero si mi testigo está vivo, lo siento, no viene, se acabó el tema. ¿Está claro? Si me olvidé de un documento en el ofrecimiento probatorio y voy a juicio y no lo ofrezco, no puedo decir, señor, pero había un documento, sí, pero no lo ofreciste en juicio, pues no le diste la oportunidad a la otra parte para debatirla. La prueba se da en juicio oral. En etapa preliminar, en etapa preparatoria, solamente hablamos de evidencias y elementos probatorios. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Estamos entrando un poco de procesal, pero bueno, en fin. Es un plus de su profesor.
La evidencia es todo lo que encuentre el pesquisa en la escena del delito. Evidencia, escena. Elemento probatorio, diligencias, preliminares. Y cuando hablo de preliminares, me refiero a la investigación preliminar, o se pueden dar en investigación preparatoria. ¿Estamos? Cuando ocurre un homicidio, ¿quién es el primero que llega a la escena del delito? ¿Quién es? Las policías. No. No. ¿Ah? Tampoco. ¿Quién llega primero? Los vecinos. El periodista. Él llega primero a la escena del delito. ¿Es la verdad, pues, sí o no? Y todavía miran acá te lado, ¿con quién ha matado? Te contaminaron toda la evidencia. Toda la escena del delito. Después llega la policía y después de 3 horas, cuando el monstruo está enterrado, llega el fiscal. ¿Cierto? Todo lo que se encuentra en esa escena del delito se llama evidencias. Todo. Encontré el casquillo, encontré sangre, encontré un papel, encontré ropa, encontré el cadáver. El cadáver es una evidencia. Encontré documentos regados en la escena, es evidencia. Luego de las evidencias, el fiscal ordena una serie de diligencias. Llámese a fulano de tal como testigo, reciba la declaración del sospechoso, haga usted la verificación, llévese usted a cabo la necropsia, recábese al resultado de la necropsia, que son diligencias, elementos probatorios. ¿Ok? O sea, una evidencia es un elemento probatorio, sí, también, pero la evidencia en sí, en concreto la que se recoge en la escena del delito. Viene el pesquisa y recoge mi huella. Esa es una evidencia. El fiscal dispone, llévese esas evidencias a que se lleve la pericia dactiloscópica. Eso ya es una diligencia, es un elemento, el resultado es un elemento probatorio. ¿Verdad? Pero todos estos dos los tengo que convertir en prueba. ¿Dónde? En el juicio oral. O sea, todo esto lo tengo que llevar al juicio oral para convertirlo en prueba durante el contradictorio. ¿Verdad? Si no, no funciona. Porque el juez, cuando sentencia, analiza, ¿qué cosa? ¿Qué analiza? Prueba. No analiza evidencia. No analiza el elemento probatorio. Analiza prueba. Eso es lo mismo. Solo que ha tenido un puente, un momento especial que se llama contradictorio en el juicio oral. En etapa preparatoria, en investigación preliminar, no existe el contradictorio. No existe. El contradictorio es parte del juicio oral. Es un principio, el principio de la contradicción. Y solo se da en el juicio oral. Pero ese es el Código Procesal Penal. Ese es el diplomado de la tarde. ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos? Como dice mi profesor de portugués, ¿dúvidas? La antijuricidad formal y material, constituida por la acción contraria al orden jurídico cuando no concurren causas de justificación alguna. ¿Qué es la antijuricidad? Es lo contrario a derecho. Matar a una persona es contrario a derecho, es antijurídico. Violar es contrario a derecho. Robar es contrario a derecho. ¿Sí o no? Esa es la antijuricidad. ¿Ok? Siempre, ¿qué ataca la antijuricidad? ¿Qué hace que una conducta antijurídica se convierta en conducta legal, en conducta aceptada por el derecho, en conducta jurídica? Las causas de justificación. ¿Ok?
antijurídica, o sea, un elemento del tipo, perdón, un elemento del delito, que es la antijuricidad, se ataca ¿con qué? Con una causa de justificación. ¿Y con qué ataco la tipicidad? Con los errores del tipo. La culpabilidad, juicio de reproche, solamente es culpable al que le podemos reprochar su conducta. No a una persona, por eso que los menores de edad no son culpables. Pues. Los menores de edad no cometen delitos, los desgraciados violan a 50, no cometen delitos, pues. No son menores de 18 años. Tiene 19 años, perdón, 17 años con 6 meses, pero no cometen delitos, porque no da. Esa es la regla que nos han puesto, pues. ¿Sí o no? Porque los menores de edad cometen actos antisociales, así se llama, jurídicamente. Los menores de edad cometen actos antisociales. No cometen delitos. ¿Está claro? A ver, repitan conmigo. Los menores de edad cometen actos antisociales. Más fuerte. Antisociales. Ay, bien, no se van a olvidar. Diga. ¿Qué hora son? Ya, dame 5 minutos, termino esta vaina y está bien. Ahorita te digo. Vamos, muchachos. Entonces, ¿es culpable solamente al que yo le puedo reprochar su conducta? A mi hijo de 2 años no le puedo reprochar su